Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bolivia queremos darle la bienvenida a esta presentación de la escritura de los animales distintos de Manuel Becerra. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Manuel Becerra, de Roxana Cortés, de María Gómez de León y de Iván Cruz Osorio. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hoy venimos a presentar un libro que ha tenido un trajinar muy amplio de años para que llegara a concretarse en toda su, de manera completa, porque platicábamos hace unos momentos que en su momento, cuando obtiene el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa, se publicó solo una parte, la parte última del libro. Pero bueno, antes de seguir conversando, agradecerle, como siempre, la amabilidad y la buena acogida a Librería Bonilla, que siempre tiene a bien acoger a tanto autores, a nuestros autores, como a Dogma Editorial. Entonces, un gusto estar aquí nuevamente y gracias por todo el apoyo de siempre. Como veníamos diciendo, es un libro esperado en el sentido de que solo se publicó de manera parcial en su momento y al pasar del tiempo, para ciertos lectores era como, incluso para ciertos lectores era decir, bueno, ese libro está completo, ¿no? Ha sido publicado de manera completa. Pero afortunadamente Manuel se empeñó en decir, no, no está completa esa edición, y además Manuel tenía una idea muy clara de lo que quería hacer con este libro, una edición que fuera o apelara al libro objeto, ¿no? Tras muchos años en esta vicisitud, porque estamos hablando de que este libro consigue este galardón en el año 2014, estamos hablando de que este año, finales de 2024, han pasado 10 años desde que se obtuvo ese galardón, que finalmente ve la luz de manera completa este libro. Y para mí es una alegría enorme porque Manuel y yo nos conocemos hace añísimos, cuando ambos empezábamos y éramos jóvenes poetas, ahora somos exjóvenes, y por gracias, ambos seguimos siendo poetas. Y bueno, pasó mucho tiempo y bueno, se acerca Manuel y me explica la situación y yo encantado de poder apoyar a que este libro, de la manera que él lo ha imaginado y que lo tenía en mente, pudiera cobrar o acuerparse, ¿no? De tal manera de que estuvimos varios meses peloteando tanto ideas como observaciones. Yo le hacía propuestas, él me hacía observaciones, hasta que finalmente llegamos como a puntos bastante claros entre lo que él quería y lo que yo le proponía. Entonces, finalmente pudimos avanzar en ese aspecto, pero es un libro finalmente que en lo técnico abarca pues muchas aventuras, porque no solamente es el hecho de diseñarlo, hacer composición. Por ejemplo, ustedes verán, está la portada y ya la verán más de cerca cuando se acerquen a los libros, que tiene, bueno, se los explico de manera rápida, tiene dos elementos fundacionales. Una, que es el fondo, que es en realidad un tejido de Nazca, de la región que hoy conocemos como Perú, que es el fondo, que son animales antropomorfos, animales en ese sentido no identificables ahora, pero sabemos que son de esa región, y que conseguimos este tejido en un museo local en el Perú, en una visita al Perú hace algunos años, y que al final, en este sentido de buscar estos animales distintos, que quiere dar, que de una forma alegóricamente queremos representar en la portada, pues utilizamos este tejido que está en el fondo del libro. Y la otra es una composición, hablamos de un peso. Las ranas que ustedes ven ahí son pesos, en realidad, mesopotámicos, que tienen más de 2000 años de antigüedad, que eso lo pudimos obtener gracias a que el Museo Metropolitano de Nueva York ya no tiene derechos sobre eso, afortunadamente, dentro de nuestro capitalismo.
ya no tiene derecho sobre eso, entonces pudimos acceder a eso de manera gratuita y poderlo difundir desde. Pero es una fotografía directamente traída desde el Museo Metropolitano de Nueva York, pero es un peso antiguo mesopotámico que entra dentro de la composición y ustedes, al entrar a la lectura del libro, verán por qué es importante que exista un sapo dentro de el poema, bueno, en la portada del libro y en los poemas, y dentro, bueno, también hay otros sapos que eso los hizo favor de crear una querida amiga que se llama Bolivia Caranza y que ahorita vive en Guatemala, y con ella estuvimos componiendo este libro. Y el proceso de impresión, que también es otro proceso en el que evidentemente hay pruebas de impresión, porque ustedes verán que es un libro de manera hecha en acordeón, y con una lectura especial para que ustedes puedan ir desenvolviendo el libro, y que tenga una lectura integral en que no hay separaciones, sino hay una línea continua en que los poemas se van moviendo, ¿no? Como la fluctuación de un río. Y esa es un poco la intención con eso. Es algo de lo que Manuel me platicó en sus ideas y que de alguna u otra forma hemos llevado a cabo, y de la cual pues, me siento muy orgulloso de que podamos haber hecho un gran equipo para poder tener ya por fin, después de varios meses de trabajo, este libro. Bueno, para terminar con esto, con esta mi participación como editor, pues nada, agradecerle a Manuel su confianza, y para continuar, darle voz a María Gómez de León, quien nos va a dar las impresiones de este libro. Leo rápidamente una ficha, María. Ella nace en la Ciudad de México en 1994, poeta y traductora, licenciada en Letras Inglesas por la UNAM. Ha sido becaria de la Fundación para Letras Mexicanas, de Letras Latinas en Community of Writers y del BAMF, International Literary Translation Center. Textos suyos han sido publicados en Pluvia, Estroposcopio, Ecotone, The Frastic Review, Jardin Lac y la revista de la universidad. Fue profesora adjunta del seminario Kendrick Modernisms y participa en el proyecto Resistencias, Historia y Pensamiento Crítico, Literatura, Arte y Cine del Instituto de Investigaciones Filológicas. Actualmente cursa la maestría en Escritura Creativa en el Visionary Center for Writers en Austin, Texas. No sé si es totalmente actualizada esta ficha, pero bueno, nos da una idea de lo que María ha estado haciendo, y te doy el micrófono y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Manuel por la invitación, a la librería, también por tu presentación, Iván. En efecto, no está actualizada esa ficha, pero todo eso ha sucedido en algún punto de mi vida, salvo que sí sigo viviendo en Austin y solo estoy de visita. Estoy haciendo la maestría todavía y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes celebrando este hecho un poco insólito, que es este libro tan maravilloso con una historia tan interesante como la que acabamos de escuchar, que es un libro que se gestó hace una década y apenas se está editando o apenas está a la venta como el autor lo imaginó en sus inicios. Y eso me parece algo verdaderamente fascinante y algo digno de celebrar, porque yo creo que la poesía tiene unos tiempos muy distintos al resto de los géneros literarios, y creo que el hecho de que estemos aquí ahorita reunidos en torno a este libro que tuvo esta historia tan particular, habla del poder de la poesía, del poder de simplemente imaginar un libro diferente como es este. Ya tendrán oportunidad de verlo, pero es un libro tanto en sus contenidos como en su forma física muy, muy bello. Y creo que la poesía tiene unos tiempos diferentes precisamente porque está un poco al margen de todos estos ciclos mercantiles. Es decir, yo creo que Manuel, tú debes estar muy contento porque no creo que
que todos los escritores puedan decir que escribieron hace algo 10 años y que ahora se está publicando, y que sea algo verdaderamente que pudo haber sido escrito ahora, y que es algo completamente fresco y vigente, y que de hecho habla y tiene muchísimos vínculos con libros que se han publicado recientemente en estos años, libros que están cuestionando el papel central del ser humano como la especie que está por encima del resto de las especies, libros que están interpelando a los animales, a seres humanos extraños que colindan con la animalidad. Entonces yo creo que en ese sentido este libro es una fortuna que haya salido hasta ahora, porque es como una cápsula del tiempo que tenemos, y también pienso un poco en la forma que tiene como que se despliega, que es como un río que sigue, me hace pensar mucho en los rollos sagrados, ¿no? Que estuvieron como enterrados tanto tiempo, y me parece que este libro tiene una historia un poco similar. Entonces hoy estamos reunidos en un acto como de encontrar esos rollos, y lo que les puedo decir yo, que tuve el privilegio de leer este libro en estos días, es que es un libro, de alguna forma, mis impresiones son que es un libro como un poco mágico, un poco embrujado, y quiero explicarme un poco qué quiero decir con esto. Es un libro que tiene al centro y en el corazón del libro están los animales todo el tiempo, pero son unos animales pues extraños en cierto modo. El sapo es uno de ellos, como ya habíamos abordado. En otro de tus libros tiene mucha presencia el gato. Y bueno, están también estos otros personajes como Julia Pastrana, de quien hablaré en un momento, que es esta mujer mexicana, por cierto, que es del siglo XIX, Julia Pastrana. Sí. Bueno, que fue una mujer con hirsutismo, entonces era una mujer con barba, y la fueron llevando como en exhibición de alguna manera, una persona que yo creo puso en entredicho nuestra idea como especie, porque la manera en que fue percibida fue como si ella tuviera rasgos bestiales, fuera como un animal, pero yo creo que su carácter revolucionario también y su vida son un ejemplo de cómo ponernos en esos intersticios nos hacen como vernos de maneras muy distintas a los seres humanos. Voy a citar un pequeño fragmento del libro que me parece muy interesante. Dice: su madre puede tejer casi a oscuras, desde pequeña todo lo entramaba. El cabello animal de las gemelas, los nervios de las hojas, las tripas de los cerdos salidas del caldero. Ese es solo un ejemplo como de esta oscuridad que tiene el libro, muy cercana, yo diría, un poco como a la idea de las brujas, ¿no? Que eso, pensando otra vez en los sapos, en los gatos, como todos estos animales que tienen una cosa un poco misteriosa, y que muchas veces la relación que guardaban con las mujeres estos animales hacía que el resto de la sociedad viera a esas mujeres con sospecha, ¿no? O sea, en el momento en el que las mujeres establecían vínculos con estos animales un poco ligados a la tierra, ligados al horrendo, hacía que el resto de la sociedad sospechara de esas mujeres, nada más por vincularse de una manera cercana con el resto de los animales. En ese sentido, me parece que el libro, no sé, en momentos como ese que acabo de leer, me recuerda mucho a las hermanas extrañas de Macbeth, ¿no? Hay en el libro diferentes personajes, y uno de ellos es Julia Pastrana, que habla como desde un lugar del conjuro. Pero por supuesto, o sea, lo que yo quiero recalcar es no solamente todas estas cosas muy, muy extrañas que ocurren en el libro y para mí muy fascinantes, que podría parecer que estamos como presenciando un conjuro que cuando las brujas hacen sus conjuros parecería que todo sale de la nada, ¿no? Pero también quiero recalcar el hecho de que este libro está profundamente anclado en la tradición, no solo mexicana, sino también en la tradición anglosajona, con guiños, por ejemplo, al Tigre de William Blake, en una reescritura que hay muy bella en el libro y que me parece, no sé, ahorita nos contarás, Manuel, pero creo que los poemas que están dedicados a los sapos están en la mitad del libro, ¿no? Como justo en el centro, yo los veía que esos sapos son como el corazón que está palpitando al interior del libro. Y bueno, lo interesante es que Manuel,
cuando escribe de los sapos, se propone reescribir el poema del tigre de Blake, que es un poema pues, sobre la creación, pero en este préstamo intercambia tal cual la palabra del tigre, del poema de Blake, por la palabra del sapo. Y eso me hizo pensar mucho en una idea que tiene Alejandro Higashi en su libro sobre la poesía contemporánea mexicana, que es el signo en rotación del que habló Octavio Paz, en Poesía en Movimiento y en muchos de sus escritos. Alejandro Higashi dice que está cifrado más que nada por la figura del sapo. Eso me parece muy interesante porque yo creo, Manuel, que cuando estabas escribiendo este libro, tenías un ojo puesto como en estas seres o en estas figuras que estaban un poco alejadas de la belleza. Y aquí, por ejemplo, hay una pequeña cita que quiero compartir sobre la belleza. En el libro, dice Manuel, en uno de los poemas: en la belleza, con la autodestrucción, como en muchas cosas naturales, es posible a veces encontrar una puerta a la eternidad. El cisne, cuando va a morir, lanza su baladilla más asombrosa. La ballena que se tiende a morir sobre la arena es hermosa aún mientras se pudre a los ojos de los turistas. Entonces, esta elección muy interesante para un poeta de acercarse a no solamente animales, sino figuras, objetos que consideramos casi que por definición feos, o sea, porque lo voy a decir así abiertamente, como aparece en el libro, ¿no? Como acercarse a la fealdad desde la poesía, me parece algo verdaderamente, pues, mucho más interesante que la idea de acercarse, por ejemplo, a la belleza, ¿no? O sea, ya teníamos la idea de tuércele el cuello al cisne, pero este libro yo creo que realmente lo hace en un sentido de torcerle el cuello al cisne no es torcerle el cuello al cisne, es voltear a ver al sapo. Y creo que eso es precisamente lo que está haciendo este libro. Justo anoté también en mis notas que Humberto Eco dice que la belleza es aburrida. Dice que la belleza es aburrida porque es inmutable y porque se ciña a ciertas reglas, y que la belleza se agota muy pronto y es finita, y que la fealdad es infinita como Dios. Por eso yo creo que en este libro, que está como trenzado precisamente con esos pelos, con esos cabellos, esa hojarasca, todas esas cosas que nos acercan como a los estados más liminales de la existencia humana, más animales, más acercados al fango, hacen de este libro algo, pues sí creo, verdaderamente mágico, en el sentido como del conjuro que estaba hablando hace rato. Otro de los momentos que me parece muy interesante es, por ejemplo, el momento en el que dices la fuerza centrífuga de su sangre aletarga a los buzos. No, perdón, es un momento en el que está describiendo a la anguila, otro animal pues que pensaríamos que es muy aterrador o como muy feo, y que sin embargo pues tiene una calidad poética indiscutible en este poema. La fuerza centrífuga de su sangre aletarga a los buzos, calienta a los pescadores. Tiene una estructura ósea indecisa entre la víbora y los helechos temporales. Su rostro está sucediendo en la prehistoria. Bueno, no solamente este poema sobre la anguila me recuerda al poema increíble de la anguila de Eugenio Montale, sino que va más allá. Me parece que en el momento en el que entran los helechos como parte de la estructura ósea del animal, o por ejemplo, el momento en el que su sangre calienta la sangre de los pescadores, o que el rostro está sucediendo en la prehistoria, creo que aquí es precisamente que me di cuenta en mi lectura del libro que en ese acercamiento a la fealdad está verdaderamente la posibilidad de la mutación de la que hablaba Humberto Eco, porque cuando el rostro de la anguila está sucediendo en la prehistoria, cuando leí eso pensé, por supuesto, eso es exactamente lo que pasó con este libro. Es un libro que está por fuera de la historia, ¿no? O sea, es algo que está sucediendo todavía, que tuvo como una historia evolutiva muy interesante y que por lo tanto se inscribe dentro de como la historia natural que tienen todas estas especies que están poblando el libro, ¿no? Los sapos, las anguilas, Julia Pastrana, todas estas
pues animales extraños, animales distintos, literalmente, como dice el título. Y pues yo quisiera que, antes de seguir hablando, porque pues como podrán ver, este libro me despertó muchas cosas, pero creo que pensando como precisamente en la idea del conjuro y de la idea de que estamos todos reunidos aquí para celebrar un libro que tuvo una historia evolutiva tan interesante, yo quisiera invitar a Manuel a que leyera un poema que me conmovió mucho y que de hecho no tiene tanto que ver con todo lo que está diciendo, pero es un poema sobre la experiencia de un niño que lo muerde un perro. Y pues no sé si te animarías a compartirnos ese poema que me gustó mucho. Bueno, gracias. Ahora que, gracias María por la lectura, gracias por estar acá. Ahora que María ha hablado, tocó algunos puntos que sí, finalmente no estaba tan consciente de ellos, pero sí estaban ahí, ¿no? Es decir, es un libro que fue escrito, ganó un premio hace 10 años, pero se escribió seguramente 1 o 2 años atrás y tuvo una historia extraña. Lo escribí en una situación no tan cómoda de la vida y tenía un cuaderno japonés y el cuaderno era así, entonces todo lo escribí a mano. En fin, me hace pensar en esta temporalidad de la poesía, ¿no? Por ahí del 2017, me parece, 2018, no recuerdo bien. Estuve en el programa de escritura de Iowa y ellos en algún momento eligieron un par de poemas de todos los escritores que fueron, de todo el mundo, pues, y los proyectaron en los edificios de Iowa, y eso se me hizo así. Entonces, un día estábamos en un bar, salimos y vi el final de un poema que está acá, ahí proyectado en el edificio. Entonces me pareció sorprendente. Y alguien me preguntó, ¿y qué te inspiraste para hacer ese poema, no? Cuéntame un poco de qué pasó. Entonces, yo recordé todo eso y pensé, no tiene nada que ver con la situación de ahora, o sea, es todo lo contrario. Pero pensaba, eso es la temporalidad que maneja la poesía, ¿no? No siempre sigue un patrón, no siempre vas a hacer esto, vas a lograrlo, y después vas a lograr esto, como se podría hacer en cualquier otra carrera, en cualquier otra materia, ¿no? Y de pronto estás aquí, y después estás aquí, después vuelves a regresar. Y yo volví a leer, evidentemente, cuando trabajé con el proyecto con Iván, lo trabajamos de la mano, y de verdad, tuvo una edición en Estados Unidos, en Iowa, un editor lo editó allá, bilingüe, pero después la editorial cerró como a los meses después de publicarlo, entonces ni siquiera lo distribuyó ni nada, y entonces ha seguido como padeciendo todo este tipo de cosas, pero bueno, finalmente sale y sale, me parece que con una más dogma, me parece que tenía que ser con dogma. Bueno, en fin, sí, es verdad, todo esto. También me sorprendió un poco que no haya envejecido tan pronto, son 10 años. Bueno, voy a leer este poema, se llama Nota fechada en 1990. De niño tuve un perro siniestro y por la noche, a la luz de la luna, cambiaba el color de su pelo. Yo lo miraba con rencor respirar en su sueño maligno. De niño tuve un perro criado por vagabundos. Le acerqué la comida una mañana y aquella mañana de una dentellada me dejó enterrado en la palma de la mano un pequeño maxilar sucio y maloliente. Pensaba en apedrearlo y apedrear a mi padre, que pagó por su paladar oscuro, supuesta indicación de buena raza, una noche de borrachos. Tuve un perro a los 6 años. Pensaba en él cuando llovía, su pequeña casa de madera bajo el trueno. Una noche mi padre lo llevó en su automóvil lejos, donde su olfato se perdiera con los mercados y la sombra. Pero esa noche continuó corriendo tras de nosotros y aún continúa, ¿verdad, padre? Corriendo y se cansa y vuelve a perder estatura en la distancia hasta desaparecer de nuevo.
pasar la palabra a Roxana y después seguimos dialogando y que sigas leyendo los poemas. Yo creo que eso me parece de lo más valioso. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, ahora voy a leer un poco de el quehacer artístico de Roxana. Roxana es escritora y curadora, es licenciada en filosofía, maestra en estética y arte y especialista en teoría del arte e historia del arte. Obtuvo el Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo en este año, 2024, el Premio Nacional de Literatura para Niños y Niñas en 2023, el Premio de Literatura Acapulco también en 2023, el Premio Nacional Bando Alarconiano en 2022, el Premio Estatal de Ensayo Literario Joven 2019. Ganó el primer lugar también del premio de la revista Punto de Partida de la UNAM y el 15º Premio Filosofía y Letras de la UAP en poesía. Ha realizado trabajo curatorial y museográfico en el Colegio de San Ildefonso, el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, el Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, Galería 9 y Casa de Estudios Artísticos, entre otros. Este año recibió una mención honorífica del Premio Nacional Dolores Castro por su ensayo Archivo Accidente. Ha realizado estancias de investigación en la Academia de Florencia, en Italia. Actualmente trabaja en investigación documental con eje de análisis en intersecciones entre visualidad y textualidad para el doctorado en Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Muchas gracias, Roxana. Bueno, gracias a la Librería Bonilla por siempre recibir, ¿no? Siempre recibirnos también. Somos como bastante consentidos como escritores, editores también en esta librería. Gracias, Iván, por editar, publicar este libro, este trabajo impresionante que, como bien menciona María, me parece que acierta en tiempo, en espacio, en editorial, en lugar donde se está presentando y en formato. El formato, yo no lo conocía hasta hace unos minutos, es bellísimo, como ya lo comentaban por acá, ¿no? Quiero compartirles algo que escribí sobre este libro, La escritura de los animales distintos. Gracias por invitarme. Bien. La belleza es otra forma de mirar hacia adentro. Según Anne Carson, la belleza hace posible el sexo. Borges, por otro lado, dice que en la belleza hay eternidad. Se puede morir por la belleza, escribe Emily Dickinson. Lo bello parece presentarse siempre como algo difícil, e incluso Platón afirma que la belleza no necesita de explicaciones ni argumentos. Manuel Becerra, en la escritura de los animales distintos, nos sitúa dentro de esta paradoja, que parece pertenecer al terreno de lo estético filosófico, pero que es de un trasfondo tan cotidiano como otros motivos literarios. Propongo desenmascarar la complejidad de este libro a través del poema A de la sección Teoría del Sapo. Manuel escribe. Claro, tú lo escribiste. A dos voces. Ok, mientras más me interno en el bosque, me encamino más hacia mí. No hay guarida para cada animal del cual provengo. No hay nada. Solo el sapo en la piedra que luce su existencia como un revés para el cisne. Volquemos esta invitación a encaminarse hacia uno mismo desde ese revés lúcido donde el poeta plantea una reflexión filosófica y visceral sobre los vínculos entre el ser humano, los animales y el entorno natural. Ese revés que en mi caso me hizo rememorar una zona de la infancia. Crecí en un pueblo de la costa de Guerrero. Entre los animales que se hallaban pues, en el patio de mi casa, había vacas, gallinas, cerdos, entre otros. Encontrarse con sapos era el anuncio inminente de la temporada de lluvia. Humedad, agua, ese elemento que siempre está ligado con el fluir y el moldearse, como se confecciona cada verso en este libro. Desde mi recuerdo, el agua y los sapos son una misma experiencia. También lo es otra reflexión correlacionada. Un animal, me refiero a mí, en este caso de niña, observando a otros animales, los distintos, aquellos que se salen de la regla y construyen nuevas formas de concebir nuestra mirada. La belleza en animales que
no son un símbolo de pureza, más bien son una transgresión, una invitación a desvelar otras miradas de lo construido, por ejemplo, en el modernismo latinoamericano, en el clasicismo filosófico o en la teoría estética tradicional. Acoto. A esto me refiero con que a veces uno piensa que algo bello necesariamente tiene que ser bueno y verdadero. Y eso es algo que tiene una implicación ética. Al final del día se liga con si algo es bello, algo, por ende, el antónimo va a ser algo feo y malo. Y bueno, abriendo la perspectiva, y con esto cierro esta nota inventada a pie de página que no existe aquí, pero que me gustaría compartir, es que no, ya desde la teoría estética tradicional hay una ruptura. Lo bello no necesariamente es antónimo de lo feo. Entonces hay otras formas de construir y mirar la belleza. Y me parece importante también situar justo esta distinción. Al final del día, lo bello es algo estético, pero también lo feo. Entonces, bueno. Después, yo creo que conforme vaya avanzando este texto, espero ir situándolo mejor. Manuel nos enfrenta a lo que somos, animales distintos, pero no superiores, desde un lenguaje cargado de imágenes vívidas y un tono que oscila entre lo solemne y lo provocador, nos dice. Ok, dice, saca a un pez fuera del agua, tómalo entre las manos, estará poseído por algo mayor a él. Es la breve estancia de la muerte en el cuerpo. A través de este libro, como observamos, como escuchamos del propio Manuel, se desplaza entre la inteligencia y la sensibilidad, como lo muestra en la propia disposición de los versos. En este sentido, construye una serie de posibilidades para la experiencia distinta de su escritura y acierta, puesto que cada apartado del libro se convierte en un espacio donde lo simbólico, lo místico y lo carnal se entretejen. Por ejemplo, en la primera sección, explora la incapacidad del ser humano para saber morir en comparación con la naturaleza instintiva de los animales. Los animales sí saben morir. El animal humano lo sobrepiensa. Los versos transitan entre imágenes crudas donde hay manos que matan peces o cortan carne y se convierten en un símbolo de la vulnerabilidad humana frente al ciclo natural de la vida, transitando así de lo cotidiano a lo sacro. En Carta de Mareo, la segunda sección, el mar se convierte en una metáfora del caos y la permanencia. La marea actúa como un espejo de la violencia humana, pero también como un recordatorio del poder de la naturaleza. Las imágenes de turistas, aldeanos y animales agonizantes, que de hecho mencionó también por ahí María, se entrelazan para crear una atmósfera que cuestiona el lugar del hombre frente al abismo. En la tercera sección, que fue, como también me gusta transgredir, fue con esa sección con la que inicié la lectura del texto. Yo no suelo leer los libros en un orden específico. En esta ocasión me llamó la parte en especial de la teoría del sapo, por las imágenes, por la portada, el diseño. Entonces, bueno, volviendo a esta sección y este recuerdo de la infancia de los sapos, volviendo a la sección tercera, creo que fue mi puerta de acceso al libro. La disfruté, se presenta, yo creo que una meditación polifónica sobre el sapo como una figura arquetípica de lo extraño y lo marginal. Creo que hay fragmentos que oscilan entre narrativas personales, observaciones zoológicas, referencias filosóficas, y se construye así un mosaico que celebra la fealdad y lo inútil como formas de resistencia a los cánones tradicionales de lo bello. En Fisionomía de los desencajados se reúne una serie de retratos de personajes marginales y grotescos, como Julia Pastrana o el artista Bob, que encarnan la tensión entre la belleza y la fealdad, o la humanidad y la animalidad. Creo que cada una de estas figuras aparece en esta sección porque reflejan una lucha interna que refleja el desencaje con el mundo que los rodea. Finalmente, la última sección, que me encanta el título, Galería de Animales que Duermen, es un cierre onírico y contemplativo que vincula la experiencia humana con el reposo y el silencio de los animales. Desde la evocación de Heráclito hasta los trenes que no se detienen, el poeta construye una galería de escenas en las que la muerte, la memoria y el tiempo se entremezclan.
Es una meditación poética sobre la circularidad de la vida, donde los animales actúan como testigos silenciosos de los grandes eventos humanos. Para cerrar mi lectura de la escritura de los animales distintos, creo que se presenta aquí el poeta se sitúa en un problema universal, uno que parece tan común, tan cotidiano como la belleza, pero lo hace desde una zona profundamente introspectiva. Lo cito: en la belleza, con la autodestrucción, como en muchas cosas naturales, es posible a veces encontrar una puerta a la eternidad. Creo que a partir de esta cita y muchas otras secciones y partes de los poemas, Manuel nos invita a cuestionar nuestro lugar en el mundo natural. Este libro es imprescindible para quien busca una poesía que trascienda de lo personal a lo universal a través de un diálogo polifónico entre literatura, arte, filosofía y la vida común, cotidiana. Lo celebro. La escritura de los animales distintos es un llamado al asombro ante lo distinto, frente a esa escritura olvidada que bien anuncia el poeta. Cito: nadie parece asombrarse. Todos, por el contrario, parecen habituarse rápidamente a los pequeños milagros. Apostemos siempre por el asombro y por las formas distintas de registrar la belleza que se proponen en este libro. Felicidades por este libro. Bueno, muchas gracias, Rox. Creo que han sido unas lecturas en las que coincido, porque de alguna u otra manera, porque después de tantos meses leyendo y releyendo ese libro ya estábamos, no diríamos saturados, pero sí imbuidos dentro del poema. Entonces de repente lo que tú citabas decía, claro, sí, también lo de Mario. Entonces, me da mucho gusto, como les decía al principio, que Manuel me ha hecho partícipe de esto. Y también el aspecto de que es un libro que uno finalmente entraña demasiado, como ya han comentado tanto María como Roxana. Entonces, le voy a ceder el micrófono a Manuel para que nos lea parte de este libro y nos platique acerca de este génesis largo de este libro. Bueno, gracias de verdad a todas las personas que están acá, a los que están en esta mesa. Han tocado como muchos puntos que son ciertos, ¿no? Y además me sorprende que, digamos, como que el libro ha tomado una vida propia y ha asumido varias perspectivas y cada una de ellas son legítimas, ¿no? Por un lado está esta conciencia de la belleza que suele ser, que es cultural. Pienso ahora, ahora yo como lector, digamos, viendo el libro, en la estética de la fealdad de Kawabata, ¿no? O la estética de la fealdad de Oriente, que es justamente eso, ¿no? La estética de la fealdad es la belleza, tiene que ver, recuerdo mucho la imagen, y es decir, estas lecturas fueron mucho después de este libro. Recuerdo la imagen de un libro de Kawabata, no recuerdo de la novela, es una mujer que tiene una mancha en el pecho y hay un problema ahí, claro, como sexual, entre el padre y el hijo después. Es una cosa muy rara. Pero cada vez que Kawabata se acerca, ¿no?, en su prosa a la mujer, escribe la mancha, siempre es como esto, describiendo la belleza desde otro punto de vista, que en Occidente todavía era un poco nuevo, hasta que él gana el Nobel, entonces se abre una brecha ya. Me parece que instintivamente quienes nos dedicamos a la poesía puede pasar eso, de pronto se puede lograr estos pequeños hallazgos o estos tintes, ¿no? Me parece que acá pasa en algún momento. La traductora, Kathleen Archer, me decía, por ejemplo, ahora entiendo por qué los animales distintos, y decía, en el poema de Carta de Mareo, hay un turista que saca una foto a un pez, que lo aleja la marea y está muerto, y si él le saca una foto porque lo encuentra bello.
dice, estos son los animales distintos. Y me decía, es por eso, ¿verdad? Y no sé, no sé, no lo había visto nunca, pero sí, ¿no? Pero sí, por eso es que esos puntos de vista que han tocado acá María y Roxana son legítimos, porque sí, sí, probablemente yo no lo había visto y no, es lo menos importante, digamos. Bueno, el otro punto también que me interesó sobre históricamente cómo ha sido el papel femenino en la historia de la literatura, ¿no? Y sí, recuerdo una clase bastante entrañable donde veíamos eso, ¿no? O sea, es decir, el papel de la mujer siempre ha sido el de la bruja, el de la hechicera, el del lo extraño, ¿no? El de la hechicería, el de la sirena que pierde al navegante, siempre ha sido como en torno a eso y eso ha sido bastante normalizado. Igual esta conciencia se ha dado después, pero parece que la poesía siempre no solo es atemporal, sino también es como incorrecta. Y gracias a esa incorrección se logran este tipo de hallazgos, ¿no? Pues me parece que usted acá, de verdad, me sorprendo que no haya envejecido tanto. Voy a leer un par de poemas, ¿no? Voy a leer esos del sapo de los que tanto han hablado. Ok. Este tiene un epígrafe de Leopoldo María Panero que dice: el sapo es un círculo, un sol hacia adentro. Estoy en una balsa y hay una guía, pero el guía se ha perdido y se ha hecho de noche y el bosque despierta con el coro tenebroso de los sapos. La flor del día se cierra pudorosa. Atamos la balsa a una orilla y caminamos por el río. Mientras más me interno en el bosque, más me encamino hacia mí. No hay guarida para cada animal del cual provengo. No hay nada, solo el sapo en la piedra que luce su existencia como un revés para el cisne. B. Observa al sapo con la paciencia milimétrica de un tallador de diamantes. Apunta. Semejante a las plantas, sus glándulas se llenan de líquenes para alimentar a nadie. Como el ángel, son animales de sangre fría. Es el sapo que uno observa latiendo y el anfibio que cazan en los lagos de Ensenada, el sapo de Stanley Hook, y asimismo el sapo arquetipo, ya que el individuo en su caso es toda la especie. Es la plaga que mantuvo a Egipto en el Azoro. Basta con mirar su ingeniería maléfica hecha desde el otro polo de la mariposa para educarse a la mirada. El lomo goza de un veneno inofensivo que solo mantiene al depredador en un estado narcótico. Todo el sapo está dotado de estos milagros inútiles. Es la extraña enfermedad de la fronda, la tumefacción de los árboles. Mira en la transparencia de la noche a un par de osas que jalan en círculos un móvil. Está en ella el hermoso copero que se inclina al servir. Está incluso la forma primigenia de la estrella de mar, el signo que dio origen a la especie, el escorpión, la vid, el fuego inmóvil de la nebulosa. Mira bien nuestro cielo. Aún en el día se presienten las estrellas que dan forma a un héroe maldecido, la hermosa campesina que va huyendo del toro. Pacifae lo que se lee entre líneas. Está todo, no obstante, mira el cielo insondable. No existe la constelación del sapo. Descripción de Julia en un carro alegórico. Según Darwin y el Dr. Borland, Julia tiene en ambas quijadas una doble hilera de dientes, una dentro de la otra como los tiburones. Tiene la piel del rostro cubierta de pelo y la piel del cuerpo y goza de un gran mentón barbado. Sus labios pronunciados debido a su dentadura la proveen de facciones semejantes a las del simio y al mismo tiempo la hacen dueña de una seriedad impecable. Contrario a lo que se piensa comúnmente, Julia habla y viste
con tal elegancia que es posible a los primeros minutos de conversación pasar por inadvertido su natural esperpento. Sin embargo, los curiosos pagamos por verla cuando se exhibe severamente en los carnavales europeos. Calcina los ojos de los hombres con tu estrella magnífica, Julia. Cuando Julia se lleva las ovaciones es porque desde su interior, criatura nacida sin máscara veneciana, una niña se deja encantar con el carruaje circense. Se mueve con la docilidad de los bisontes, gira sobre sí misma no como la bailarina de ballet, sino como la órbita de la estrella. En mis sueños estabas tú, Julia, de cabeza y en perfecto equilibrio sobre el lomo de un caballo, y eras asombrosa como una funambulista y merecías estar en una carta tarot. Desde el faro de la infancia, el viaje es siempre una invitación al viaje. Llegada la noche, canta ensimismada. Su voz es una hoja de afeitar. Improvisa canciones entre la maleza que hablan de la noche y anuncian el nacimiento de un hijo que llegará muerto a los segundos de nacido a este mundo, hijo muerto de Julia Pastrana. Será exhibido como ella, embalsamado como ella, muerta igual después de parirlo con idénticas facciones de primate. Su cónyuge, Theodor Lend, obtendrá las ganancias y algunas décadas después el dramaturgo Emil Müller transcribirá en palabras de la marquesa Mertegui. Hasta el enterrador querido Valmont tiene sus minutos de gracia con nosotras. Nadie sabe quién fue Theodor Lend. No hay una descripción de él. De él no se sabe nada. Quizá sobre el apartado de Bob Flanagan, el último puede ser, se llama Comer anguilas en el jardín del traspatio. Toda la carne es deliciosa, pero no me dejará mentir que la carne cuando es sangrante no tiene comparación. Piense en los cortes lanceolados de las reses, con pimientos y sales lustrosas, tajos jugosos y ovales que antes fueran un buey corpulento. También es placentero ver los muslos delicados del cordero, apenas cubiertos por la circulación de la sangre rosa y discreta calentándose entre los metales del asador. Aunque ahora mismo lo que se calienta a fuego lento en el traspatio, después de haberse limpiado con mesura, es un par de anguilas para nosotros. Los cazadores de anguilas son grandes artistas. ¿Sabe usted cómo las cazan? En la cacería sucede con ellas lo que el relámpago a la manera del abater. No viene, sino que está. No se va, sino que ya no está. Se utiliza el anzuelo. La anguila tiene una boca precisa y milimétricamente dentada, que podría partir un hueso humano como una presa blanda más del reino. La fuerza centrífuga de su sangre aletarga a los buzos, calienta a los pescadores. Tiene una estructura ósea indecisa entre la víbora y los helechos temporales. Su rostro está sucediendo en la prehistoria. Mire la postal de la anguila, que no se desconcierta frente a una máquina rastreadora del abismo. En fin, la cerveza calienta el estómago y lo adecua para las charlas del jardín. Pasemos a comer. Ahora, recapitulando y regresando a este libro, me parece que confirmo la idea de que de pronto, no estoy seguro si un autor escribe el mismo libro siempre, pero sí hay temas que lo van a perseguir durante toda su vida. Muchas veces eso se ve en el primer libro, y si bien no es el primer libro porque todavía está en ciernes o qué sé yo, experimentando, sí está como esa idea que después va a poder germinar. Y definitivamente el tema de los animales, el tema de la naturaleza está en todos mis libros posteriores. Ahora bien, la idea de la naturaleza, el último libro que escribí, tiene que ver precisamente con esto, con la idea de los animales, pero de la naturaleza más como una casa del mal, ¿no? O sea, Emily Dickinson decía que la naturaleza era una casa embrujada, una cosa así. Y John Berger dice en un ensayo precioso que se llama El pájaro blanco,
que la naturaleza no es un escenario donde sucede el bien. Dice, la naturaleza para el citadino, para el urbanista, no es la misma que para el campesino o el marinero, es mucho más salvaje. Si recordemos que recordemos al homínido, o al neandertal, al sapiens, lo primero que hizo fue cuidarse de la naturaleza, fue guarecerse de ella y buscar un techo, porque lo iba a matar, lo iba a devorar. Y así es ahora, ¿no? O sea, el cuerpo enferma, nosotros podemos morir, perdemos a la gente que amamos. Esa es la naturaleza, no es la naturaleza idílica. Es decir, sí hubo ahí, existió una corriente, el romanticismo se cargó de eso, una corriente idílica que se trató de eso, se ponía a la naturaleza como el primer escenario y no al ser humano. Bueno, pero la naturaleza no es así, ¿no? Aludiendo a John Merger, dice, bueno, preguntémosle a un marinero qué le parece la naturaleza. Pues nada agradable trabajar diario en el mar. Y estos, es decir, ahora confirmo que estos temas van a estar todo el tiempo, ¿no? Están acá, están desde acá. Mira, acá hay un epígrafe de Antonio del Toro que dice, Dios expulsó del Edén a los hombres, no a los animales. Es bellísimo. Yo pensaba también pedirte que leyeras el poema donde hablas de la muerte de los animales, que creo que es el primero. Es que de pronto en el PDF no es tan fácil saber dónde empieza un poema y dónde termina, pero creo que eso es parte de lo que es muy bonito del libro, pero como las primeras 3 páginas me parece que son bellísimas. Dice, a diferencia de los hombres, a diferencia de los animales, el hombre, el ser humano, no sabe morir. En su momento se hunden, cavan hacia adentro hasta hallar en el fondo de sí mismos la piedra de la muerte. He visto los múltiples lados del diamante en el fondo del asno, el péndulo increíble en el pecho de los elefantes, el poliedro que destruye a los caballos. Creo que un poco de esta idea se retoma después en un poema sobre el fuego, que habla sobre nuestra necesidad, digamos, natural de no dejar ir pues prácticamente nada, ¿no? Y en la muerte es sí. Se llama Prometeo junto a una fogata recuerda. Soy leñador, mi hacha levantada es una luna más que está menguando. Me fue confiado traer la madera del bosque, cortarla y separar la corteza invadida por líquenes y musgos como un cáncer. Coloco piedras negras sobre piedras blancas hasta hacer fuego de esta maquinaria, y el fuego entonces es llamado y llega, con su Dios para destruir las flores y sus virtudes para asar corderos, pero mi oficio es contenerlo como al tigre en la jaula de sí mismo. Reanimo al animal que vive en los carbones para mantenerlo con la misma necesidad inútil de mantenernos los unos a los otros, incluso estando muertos, un poco más sobre la tierra. Porque el fuego no se queda en el mundo, y esta es una ley innegable. Se va y regresa como los felinos. En contraste con fantasmas menores, aparece y desaparece frente a nosotros. Los dueños de la casa poco a poco se acercan y se abrigan hasta el cuello. En torno a la fogata miran para sí mismos, se calientan las manos y sin embargo nadie pareciera asombrarse. Todos por el contrario parecen habituarse rápidamente a los pequeños milagros. Prohibición de respirar. Un suicida entra al bosque también con la intención de generar un círculo en el tiempo. La hoja nerviosa se rasga inacabable a sus pies. En su transcurso la muerte vuelve a vivir con la madre. Un suicida desorienta a un ángel. Se detiene y construye eternamente una aldea improvisada. Mira la ráfaga encendida de los árboles nunca por última vez y al final cuando decide aniquilarse,
No es su intención instalar el pánico en las aves. La sombra que es y que saltará con una soga desde la rama al vacío sucederá por siempre. Si te internas en el bosque como alguien que ya ha muerto antes, un marino, por ejemplo, mira el cielo estrellado. Si lo haces como un centinela, coloca un cordón cuando el camino se bifurque por si decides volver. El bosque nunca termina. Para el suicida y para el león hambriento, todos los jardines son circulares. Bueno, termino con el poema que finaliza el libro. Se llama Poema de las Atribuciones. Culpemos a los niños de la quinta de la calle Santiago que fuimos por las piedras y la muerte de todos los pájaros. Y hablemos de la abuela maldecida, de los amigos de la infancia, Julio, Saúl, que se besaban en la boca, par de chicos golpeados por el sol. Sacudamos la palmera de dátiles para el anciano, dueño de un cuarto en nuestra casa. Hablemos de papá que estaba vivo y de mamá que hablaba con las plantas, cuando todos los días eran días para volarse el alambrado que dividía el cielo de la casa de vigilancia de don Victoriano, velador con sombrero y un Rottweiler. El día que conociste el mercurio en un frasco, la tarde en que cayó un rayo en el jardín. ¿Confesaste algún día que por rabia rompiste el vidrio de ese Alfa Romeo? El tío Manuel carpintero, la tabla de madera y la rosa formándose bajo su navaja. Cuentan el mismo tono cuando creíste ver a un ángel trepado en los limoneros y narra cómo por miedo lo atacaste con piedras. Y si decides algún día poner esto en papel, hazlo en cursivas y di que no lo has hecho tú. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Desde luego, yo creo que vamos a abrir el micrófono para nuestro copioso auditorio el día de hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no se aceptan vituperios el día de hoy, pero preguntas y felicitaciones, ¿sí? Y bueno, si alguien tiene una duda, alguna pregunta, algún comentario. Voy a romper el hielo. Venga. Vamos a romper el hielo acá. Oye, bueno, gran poema este último del libro, el poema de las atribuciones. Y bueno, para abrir un poco el hielo, para que lo que piensen ustedes, seguro tienen muchas curiosidades y temas a tratar con el autor. Pero bueno, estaba pensando justo a la hora de la escritura, ¿qué pasa con las atribuciones para ti? ¿Cómo ves el proceso? Porque el libro está lleno de referencias que están entretejidas con un hilo fino y que no solamente tienen que ver con el terreno de una sola corriente literaria, por ejemplo. Hay muchas corrientes literarias confluyendo, pero al mismo tiempo también hay filosofía, hay cuestiones visuales, no sé, hay muchos elementos de los cuales asirse. Entonces, una de mis dudas al leer el libro fue justamente eso. ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo hilaste? ¿Lo pensaste? ¿Cómo lo trabajaste? Sí. Yo agradecí mucho cuando de pronto en algún momento en la poesía se empezó a hacer esta cosa de los híbridos, ¿no? Y se podía hacer como un poema medio ensayístico, un poema en prosa, y porque me daba mucha libertad, pero quizá fue precisamente porque he encontrado un asidero fundamental, no solo en los autores, digamos, literarios, en escritores, digamos, poetas, ensayistas, sino también en antropólogos, la botánica, los etólogos. Ahora, grandes referencias del último trabajo, por ejemplo, del último libro que escribí, es Conrad Lorenz, ¿no? Con la botánica, o el fisiólogo, alguna vez me parece que, no sé si lo hablamos, Diana Hackerman, con La historia de los sentidos, ¿no? Ese tipo de cuentos, el libro de Leviatán o la ballena, inglés, ¿no? Sobre la historia de la ballena, ¿no? Maurice Maeterlinck con la inteligencia de las flores, que es botánica, pero eso es llevado a otro nivel, ¿no? Davenport con objetos sobre la mesa, que son ensayos sobre obras, sobre arte visual,
¿no? Y es, ahí encontramos un asidero mayor para hacerlo poema. Incluso tengo la libertad para hacer, por ejemplo, poemas en prosa, pueden ser mini ficciones, o que están contando algo, o que están todo el tiempo haciendo citas de autoridad, como los ensayos. Y hay quien me ha dicho, pero ese es un poema, ¿no? Ese es un poema, es el inicio de algo, es el inicio de un poema. No, no. También tú tienes la autoridad para decir, es un poema, así quiero que se lea. Oye, y por cierto, ¿has tocado a un sapo? Esa es mi segunda pregunta. ¿Has tocado un sapo? Me lo pregunté cada vez que leía sobre los sapos y veía las ilustraciones tan bellas y lo por eso digo, ¿habrá tocado Manuel Becerra un sapo? No sé si a un sapo, pero sí una rana, ¿no? Tuve ranas en algún momento, tortugas y eso. Pero sí he visto de cerca, una vez vi uno ahí, con el gigante. Lo quité, güey. Todos quieren el brindis. Sí. Ali. Bueno, me parece muy interesante tu acercamiento como a la naturaleza y como decidir voltear a ver como a los animales que justo como dices son como generalmente discriminados, ¿no? O que incluso se ven como insulsos o sucios o malévolos incluso, ¿no? O peligrosos. Y me parece interesante, o sea, mi pregunta es, nosotros que crecimos como en un ambiente no tan conectado a la naturaleza, ¿no? Como en ciudades o incluso en una época en donde pues ya no estamos tan conectados con otros animales o con otros espacios. ¿Cómo fue justamente pues el acercamiento tuyo para construir tanto estas como mini historias que a veces cuentas como de una forma muy directa, como yo soy un leñador y mi abuelo y no sé qué, a de repente crear como estas imágenes poéticas a través de simbolismos, como este final que pones de que ¿cómo era? Que el bosque siempre va a ser circular, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu forma de traspasar estos conceptos de una naturaleza que de nuevo, o sea, como que hoy ya no estamos tan conectados para conectarlo a través de historias muy directas y al mismo tiempo muy simbólicas o imaginativas? Gracias. Creo que ahí radica como el encanto por aquello. Es algo que no está cerca de ti o está de otra manera, que es lo que decía un poco sobre Berger, ¿no? Que decía, la naturaleza para el urbanista es distinta para la del campesino. Para la del, digamos, alguien que trabaja, pensamos en algún agricultor, es un trabajo diario y es pesado y es fuerte, significa, la lluvia le significa mucho más a él que para nosotros, porque eso decide si esto se da o no se da, o si pierde dinero o si no. Entonces, me parece que es como el anhelo hacia eso. Eso por una parte. Por la otra es, parece que era Montejo, no recuerdo, pero Ted Hughes. Eran poetas que igual hablaban sobre animales, tienen un gran animalario, digamos, dentro de su obra poética, y de repente decían así como, bueno, entre más conozco a los animales, más conozco algo de mí, porque también somos animales, ¿no? Quien tiene un encuentro con un perro se va a encontrar con uno mismo, incluso con cosas que uno no quería ver antes de tener ese contacto. Y estamos frente a un animal doméstico que después necesita ya para sobrevivir al ser humano, ¿no? O sea, ha pasado tanto tiempo, digamos, o sea, si queremos rastrear un poco la historia del perro, viene de chacal y de lobo. Pero ha pasado tanto tiempo que si nosotros abandonáramos al perro doméstico, es decir, hay perros salvajes, pero empiezan a ser nocivos para la fauna. Los gatos, cuando son abandonados, se hacen ferales y causan un montón de estragos, ¿no? Se rompe ahí, digamos, el ciclo vital. Es distinto a tener un ave o una serpiente que sí viven en la naturaleza y que de alguna manera uno tiene para no romantizar, sino para ser como parte de una naturaleza a la que realmente no pertenece.
¿no? O al menos no tan cercana. El jardín mismo me parece que es un intento por domesticar la naturaleza, el bosque es otra parte del bosque. Pero, y además es fascinante. Soy de esta idea de que estoy pensando en la construcción de mi último libro porque está eso presente. Hay una parte donde recuerdo a mi abuela que mató una vez una serpiente. Mucho después pensé en eso y pensé, claro, es que la está matando porque es una serpiente. La serpiente va a ser asesinada por lo que representa, ¿no? Pero en realidad no hace nada. No iba a hacer daño a nadie. Pero es una serpiente. No pasaría lo mismo que un conejo o un gato. Te digo, pensando como en eso, está la manera de sentirte parte de esa naturaleza a la que no perteneces, pero finalmente sí perteneces, pero no como lo haría esto, el marinero, ¿no? Es distinta a su realidad, pero eso a mí no me impide estar ahí. Eso, somos animales finalmente. Va como por ahí, igual, no sé si respondí satisfactoriamente. Sí. Yo tengo otra pregunta, aprovechando esto, porque son cosas que acabo de pensar ahorita que con esta pregunta también. Regresando a la idea del sapo, que me quedé pensando mucho y una de las cosas que quería abordar era que yo cada vez empiezo a pensar más que quizá el sapo es el animal de la poesía mexicana, ¿no? Está este poema muy famoso de Tablada, que es como los trozos de barro que saltan, ¿no? Y Rosario Castellanos tiene un poema hermosísimo sobre un sapo que mira en el jardín y que dice que es como que de pronto tiene un extrañamiento absoluto porque siente que es como un corazón que está ahí botado, nada más palpitando, ¿no? Y pienso tanto Tablada como Castellanos tienen esta idea como de el sapo como un animal que nos acerca a la muerte, ¿no? Porque por un lado es el barro, que es algo inerte, que de pronto brinca, o de pronto sentir que un órgano humano está en el jardín palpitando y que eso que le da a Rosario Castellanos la idea como de es mi propio corazón, ¿no? Que está allá afuera en el jardín palpitando. Entonces, también los gatos, ¿no? Que en tu otro libro están muy presentes los gatos, esta idea extrañísima que tenemos de que los gatos tienen 7 vidas, ¿no? Como que los gatos son animales que vinculamos mucho con la idea de la muerte. Entonces te quería preguntar como, ¿por qué siento que en este libro está la idea de los animales distintos? Sí, pero son animales, no todos los animales nos regresan a la idea de la muerte, pero algunos sí y están muy presentes en este libro. Entonces, preguntarte por ese vínculo. Pero además es fascinante que cuando sucede eso, ¿no? Habría que preguntarse por qué me causa, o sea, no me quiero ver reflejado en el sapo, ¿no? Y sí en un gato, ¿no? O sea, todo lo que significa, además, o sea, igual desde el romanticismo, lo que hizo Baudelaire, se acabaron los gatos desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no quiero reflejarme en eso? Pero eso pasa también con cierto tipo de caracteres, incluso con otras personas. No me gusta verme ahí. Ya que cause eso, me parece muy fascinante, digno como para preguntarse. Es curioso porque este poema, es un haiku de Tablada, el de los sapos, fue el primer poema que vi en la primaria y fue el que decidió que iba a dedicar a escribir. Vamos a leerlo ahora. Porque además era eso, me causó, y aquí la estética tiene que ver. Lo primero que pensé fue, ¿por qué ocupa 2 páginas todo el dibujo y son 3 versículos, ¿no? Mira, se llaman Los sapos y dice, trozos de barro por la senda en penumbra saltan los sapos. Que además es la metáfora genial lo que hace Tablada. Pero cuando era niño yo decía como, no entiendo, pero sí entiendo de alguna manera. La parte poética decía, sí te hace entender, lo ves, ¿no? Eso ya te da un entendimiento desde otra manera, ¿no? No sé, los teóricos dirían significado y significante, una cosa así. No es necesario entenderlo. Lo sientes, lo vives. La fenomenología diría precisamente eso. Bueno, entonces en ese momento fue como, ¿por qué eso? ¿Por qué tanta atención a una sola cosa?
y por qué me gustó, por qué me encantó esto a pesar de no entenderlo. Y ahí fue cuando algo a mí nació para después escribir. También hay uno de Arreola sobre el sapo, y también lo ve como una cosa medio, como un corazón negro, ¿no? Y entonces de alguna manera todo el tiempo estás como sintiéndote identificado, pero no, sí. Además es eso, es decir, a ver, si no existe la moral en los animales, no podemos decir que el tiburón es malo por atacar, o el oso es malo por atacar, no existe la moral, no existe la ética en los animales, ¿no? Entonces no existe esta estética, nadie podría decir el sapo es feo o es bello, es de dónde, ¿no? Es una cosa genial, rara, extraña, siniestra, y eso es belleza. Hola, buenas noches, qué bueno que llegué. Te quería preguntar precisamente eso, y ahorita que lo tocas conforme la moral de los animales. Nunca te había googleado, digo, pero se me ocurrió un día, me aventé ese, en un día que tuve poco trabajo. Está aquí, está aquí en el centro, no me acuerdo con las letras mexicanas que fue el apoyo para imprimirlo. Tienes también un poema de un gato que se pasa a la mitad, pero después se me ocurrió seguirte googleando y encontré la fábula de Donna y su caballo. Güey, es el poema. Si hay moral ahí o qué, no sé. Pero, algo antimoral, ¿no? Pero hasta lo leí ahí con de la UACM en una pedita. Me parece que si tienes algo que te persigue con los animales, este libro continuado, ¿no? Eso sí es real, si tienes ya una voz poética bastante desarrollada, y pues si este libro contiene poemas de este tipo, es una genialidad también, ¿no? No, pues, gracias por googlearme. Sí, muchas gracias. Eso fue un hallazgo que te leyeras ahí en la borrachera. Ok, no, pues muchas gracias. Intercambiamos después cosas. Bueno, muchas gracias por tu presencia. El día de hoy, bueno, los libros están ahí a la venta, ahí lo pueden conseguir. El libro usualmente, bueno, a partir de hoy costaría 500 pesos, pero hoy está descuento en 400 pesos, lo pueden adquirir ahí directamente con los camaradas de Bonilla, y puede irse firmado esta noche por Manuel. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima.